Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Capacitación y Telesalud y el Servicio de Psicología del Hospital 22 Tarapoto. Mi nombre es Paul Gallo, reto médico psiquiatra de nosocomio. Hoy vamos a tener una excelente ponencia en conmemoración al Día Mundial de la Prevención. Aquí iba a conocer que están abiertas las inscripciones. Ya que hemos visto durante los últimos años cómo han ido aumentando estos casos en nuestra región y en nuestro país. A continuación tenemos acá dos excelentes psicólogas que nos van a explicar un poquito sobre las actividades que vamos a realizar. También vamos a estar acompañados del invitado especial, el colega médico psiquiatra William Pacheco Lezama, quien nos hablará sobre la prevención de la autolesión y del suicidio. Entonces, nuestra institución ha desarrollado una serie de actividades que nuestras queridas compañeras Flores nos van a ir mencionando. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectándose a cada uno. Realmente este mes, el día 10 de septiembre, se ha conmemorado la fecha muy importante para nosotros, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Bueno, nosotros hemos tenido como objetivo concientizar a las personas, ¿no? Poder tratar de ayudar, que realmente existe realmente sentirnos tristes, existe el suicidio. Entonces, en lo cual en el servicio de psicología, junto con mi compañera Pamela Flores, hemos realizado actividades diversas en el hospital, iniciando con una quincana, con todo el personal, con el personal de limpieza, con el personal de la administración, hemos realizado serie de juegos, ¿no? Y también hubo premios, ¿no? Realizando ahí en las fotos, estamos viendo todas las actividades que estamos haciendo con Targa, ¿no? También estamos acompañados ahí con el personal también de rehabilitación. Gracias a todos por haber colaborado con nuestra quincana. La siguiente. Muy bien, sí. Competencias, viendo quién gana. Ahí hemos tenido el gusano de globo, donde todo era trabajar en equipo, ¿no? De la quincana era eso. Para poder desestresarnos, pasar como una pausa activa durante el proceso. ¿Sí? Grupo más rápido. Muy bien. Empezamos. Muy bien, continuamos ahí con la carrera del papel para que lo junten, corriendo, como siempre. El trabajo en equipo. El vóley en globo, también hemos tenido, ¿no? Y de ahí hemos tenido un compartir entregando una ensalada de frutas. Ensalada de frutas, café fresco y aparte los premios que hemos tenido. Muy bien, voy a dar el pase a mi colega Pamela para que pueda explicar. Y igualmente agradecerles a todos por su presencia a través de vía Zoom y qué mejor también agradecer también a nuestra institución, ¿no? Por esta hermosa videollamada que estamos realizando para poder manifestar acerca de la prevención del suicidio. Y dentro de las actividades que hemos realizado dentro del servicio de psicología con el apoyo de la coordinadora del servicio de psicología, la psicóloga Sheilita Romero, se ha elaborado también lo que son las sopas de letras con las palabras a tener en cuenta para prevenir lo que es el suicidio, ¿no? Lo que sea escuchar, el ayudar, el acompañar. Asimismo también se elaboró lo que son algunos volantes y marcos de fotos en conmemoración ante esta fecha célebre que es el 10 de septiembre, ¿no? Y estos volantitos y sopa de letras se ha entregado justamente a los personales administrativos, tanto asistenciales como a pacientes también,
para que tengan en cuenta acerca de esta fecha muy importante, ¿no? Y a tener en cuenta algunas sintomatologías que posteriormente ya nuestro psiquiatra Pacheco nos va a dar a conocer. Dentro de ello también hemos realizado, ¿no?, en las actividades el hermoso bailetón, justamente también para poder sensibilizar lo que son los estilos de vida saludables, ¿no? Y por la cual, como ya explicó la psicóloga Sol, hemos estado realizando este bailetón, haciendo los armados de carpa, las decoraciones, que ha sido un reto para nosotros poder llevar a cabo de una manera exitosa este hermoso evento. Siguiente. Como pueden observar ahí, hemos contado también con la participación de Pati Cava Aerobic, ¿sí?, quienes nos han brindado este hermoso bailetón y una coreografía también por parte de ellos, ¿no? Entonces, los responsables que hemos estado ahí participando, bueno, ha sido la psicóloga Sheilita Romero como jefa del servicio de psicología, nuestra psicóloga Sol Sánchez, mi persona Pamela Flores, y como apoyo nuestra psicóloga Sarita. Inclusive ahí hemos hecho un pequeño videíto, le damos clic con todo el... Elige vivir, quédate con nosotros, no al suicidio. Así, en la cual se han mostrado muy emocionados también el dicho steps que nos han realizado ahí nuestra querida coreógrafa, ¿no? Así también hemos realizado un spot de sensibilización que creo yo que por primera vez en nuestra institución se ha hecho factible y lo posible de que los mismos trabajadores, tanto equipo de salud mental como el apoyo de emergencias con el jefe de emergencias, el doctor Freddy Hernández, nos han brindado lo que es esta oportunidad de poder contar con el espacio en lo que es de emergencias. Se ha elaborado un spot publicitario con las participaciones de algunos compañeros del mismo personal de salud, en las cuales les agradecemos enormemente por el apoyo que se ha realizado. Y si ahora queremos ver el videito, de repente más adelante podemos verlo, igual les vamos a dar el link para que ustedes puedan ingresar a ver. Eso, bueno, son las fotitos detrás de cámara que hemos estado realizando, ¿no? La cual también se han mostrado muy participativos, muy emocionados los compañeros, hablando de manera general por este hermoso evento que se está realizando, que se ha realizado por primera vez, que los propios trabajadores del sector salud han participado en elaborar este pequeño video de sensibilización por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Siguiente. Bueno, así mismo ahí está el link donde te pueden entrar e ingresar a ver el video. Quien está como producción, el licenciado Rister, quien es nuestro encargado de imagen institucional, quien hizo las ediciones, y el libreto adaptado y modificado es por la psicóloga Pamela Flores, que es mi persona. Y el elenco, que ahí están los nombres, tanto los técnicos, tanto los enfermeros, la doctora de emergencia y los apoyos en cuestión de trabajador, nuestro chofer y el camillero de la ambulancia, ¿no? Siguiente, seguimos. Y hay un pequeñito, si podemos ir saltando lo que es el spot de sensibilización, o si no, ver en la página web de nuestra Invitarles que puedan entrar a la página web del hospital y puedan visitarlo este video, ¿no? Que para nosotros es muy importante concientizarlo. Muchas gracias. Y a continuación, Doctor. a continuación, no les hago esperar más y doy pase a mi colega, el doctor William Pacheco Lezama, para que nos brinde todos los conocimientos necesarios para poder saber y valorar cómo está el suicidio en nuestro país y nuestra región. Bien, con el agradecimiento a todo el equipo de psicología de nuestro hospital de Tarapoto, hemos visto pues una serie de actividades que se han realizado con la manera de prevenir lo que es el suicidio. Por favor, les solicitamos que ustedes tengan a bien apagar los audios de sus micrófonos para que estas puedan ser activadas recién al final y puedan hacer ustedes las preguntas y puedan interactuar con nuestro personal que está acá en el hospital, o también con el doctor William Pacheco, quien gustosamente va a estar contestando las inquietudes que podemos tener. Bien, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, doctor Gallo, gracias con el equipo de psicología por hacer presente esta exposición. Así que le damos paso al doctor William Pacheco.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Paul, Rosito, Pamela, licenciada Sarita. Un espacio más de apertura para conversar y entender mejor el tema de salud mental, dada por la fecha, la importancia, ¿no? Y felicitaciones por todas las actividades y también a todo el equipo por este espacio que día a día se convierte en algo, digamos así, una ventana más al conocimiento, ¿no? De la manera virtual. El tema de hoy que digamos, nos convoca es muy interesante. Bueno, esta presentación sobre William Pacheco, médico psiquiatra, psicoterapeuta dialéctico-conductual, y aparte de eso también manejo casos de conducta suicida, ¿no? Dada mi experiencia, tengo también esa suerte, ¿no? De haber interactuado y manejar casos como el que vamos a conversar. Bueno, yendo a la carnecita, como se dice. Prevención, naturalización y el suicidio. ¿El que sigue? Antes de comenzar a hablar de prevención, es importante tener claro el concepto. ¿A qué nos referimos? Es importante ver en sí todo el marco del problema, porque si no, no vamos a hacer un buen abordaje o vamos a tener problemas para poder, dentro de la familia misma, entender y ayudar a una persona con problemas de autolesiones. Comencemos con la parte del concepto, ¿no? ¿Qué son las autolesiones, no? Son lesiones que uno mismo, la misma persona, se provoca, ¿no? Deliberadamente, ¿no? Pero sin intención de acabar con su vida. No es que yo quiera acabar con mi vida. Generalmente tengo otra motivación, ¿no? En tema físico, efectivamente, esas lesiones se van a producir básicamente en la piel, ¿no? Y que la persona, la conducta, se comienza a repetir, se refuerza y se vuelve a repetir una y otra vez, ¿no? Esto es más frecuente en las mujeres y en los adolescentes, sobre todo, ¿no? Ray Walsh en el 2006, ¿no? Le define como lesiones autoinfligidas intencionales con baja carga de letalidad y bajo daño. Nuevamente se reitera, la idea no es matarse, la idea que tiene la persona que se autolesiona no es acabar con su vida, tiene otra motivación, netamente, ¿no? ¿El que sigue? En este caso, por ejemplo, la forma, el tipo que yo voy a, digamos, el mecanismo que yo voy a utilizar para autolesionarme va a ser variado. De lo más común es los cortes en la piel, sigue las quemaduras, los golpes, hasta lo más sutil, arrancarse el cabello, cortarse el cabello, punciones, arañazos, peñiscos y envenenamiento, ¿no? Que muchas veces ocurre, ¿no? Ahora, ¿con qué frecuencia se dan las lesiones? Como le dije a ustedes, ¿no? Esto inicia y como ya resulta de cierta manera efectivo para la persona, se repite, ¿no? Y muchas veces no lo notamos, sobre todo en adolescentes. Generalmente las autolesiones uno lo puede registrar o observar en las emergencias, cuando llega el paciente, ¿no? Porque se ha cortado la parte de la piel, se ha cortado la muñeca, y uno considera como intento suicida. En muchas oportunidades es importante tenerlo en cuenta como grave, ¿no? Pero solo así generalmente uno ve autolesiones y se registra, ¿no? En consulta externa, en la entrevista sí se puede sacar datos, ¿no? Pero lo general es en las emergencias, ¿no? Por esa razón, les digo, es muy considerado como un subregistro que este fenómeno sea realmente, o la casuística sea llevada con la magnitud de vida, ¿no? Porque muchas veces no se evidencia en la parte estadística o la misma familia no lo evidencia. Así que vamos a dar algunos tips para que la familia tenga en cuenta y ver cuándo esta persona, cuándo tu hijo o tu hija empieza a autolesionarse, para poder entender después la motivación. El que sigue. Ahora, hay estudios, ¿no? Definitivamente que se ha hecho sobre estos casos, ¿no? Que nuevamente la idea es que los pacientes o las personas o adolescentes que se ve mayor cantidad, no frecuencia estadística, tienden a tener autolesionarse, ¿no? Pero sin necesidad de matarse, no tienen idea de matarse, esa no es la idea. Miren un poquito la historia, un poquito de algunos datos que he tenido, ¿no? Miren, a nivel
de estos estudios cubanos, es un 30 a 40% de adolescentes con la hospitalización psiquiátrica, es decir, cuando han estado hospitalizados, ¿no? Ha sido por motivos de autolesión. O sea, digamos, el impacto familiar, la paciente se hospitaliza porque queremos evitar que se dañe más o se corte, ¿no? Y tenga mayor complicación. En las emergencias lo veo cada momento, el doctor Tempo lo ve, que se llama a intento suicida y lo primero que ven es si pacientes adolescentes con múltiples cortes, ya digamos así, con una conducta repetitiva, recurrente, ¿no? Ahora, generalmente estas conductas se ve más en los adolescentes, ¿no? 13 a 29% de adolescentes al menos una vez en la vida se han cortado. O sea, de cada 100 adolescentes, 13 a casi 30 van a tener un antecedente de corte, ¿no? Generalmente se ve un inicio entre los 10 a 15 años, raramente sí a los 30 años. En mi experiencia, y también me acuerdo, doctor Paul también dirá lo mismo, es esto muy común verlo, ¿no? Ahora, esto es más común en lo que es la parte en mujeres, en la adolescencia. En hombres, de repente se entiende o puede considerarse que no se ve. De repente no como cortes, pero sí como golpes, sí como arrancarse el cabello, sí como golpear la pared, ¿no? Para poder producir dolor, ¿no? O simplemente otra acción que mitigue o disminuye su malestar emocional. Por eso que en hombres se hace más sutiles en buscar esto, ¿no? En el 2010 hay un estudio que hizo en Lima. Miren ustedes, qué interesante. En ese estudio se determinó que 27.4%, ¿no?, de estos adolescentes se habían autolesionado al menos una vez en la vida o lo seguían haciendo, siendo como método principal los cortes en la piel. Miren que esto es de 2010, ¿eh? Sería interesante ver estudios nuevos, ¿no? Muy interesante. De repente a futuro con el doctor Polo haríamos un estudio en nuestra práctica tanto privada como pública. En el 2015, en España, por ejemplo, se señaló que 1 de cada 3 adolescentes tenía como antecedente autolesión, ¿no? Y generalmente de gravedad, ¿no? De más o menos, pero había autolesión. En México se tiene una prevalencia de 5,6% en adolescentes. Y edad promedio también entre 1.9 años, o sea, más o menos entre 10, 11 años ya se puede ver estos casos, ¿no? Ahora, repito, es muy común verlo más en estadística en mujeres, pero ojo, no nos distraigamos por el hecho de que en varones no se puede presentar, sí se pueden presentar. En mi experiencia clínica como psiquiatra, desde que comencé la residencia de especialidad, he visto casos de varones que hacen este tipo de conductas. En promedio, calculo que más o menos por cada 20 casos de mujeres, he visto 1 o 2. Pero muchas veces hay pacientes varones que tienen conductas agresivas y autoagresivas, pero como no van a consulta y se puede saber digamos así, por historia de su familiar o pareja, puedes inducir e inferir que sí, posiblemente este varón tenga también estas conductas, pero muchas veces no lo hace, como el caso de mujer cortándose, sino lesiones un poquito más de contusión, ¿no? O de destrucción. Pero es interesante evaluar esos casos, que sería mayor la casuística y también la parte de la estadística, ¿no? En caso de varones y mujeres, ¿no? Por el tema de su registro en caso de varones, por lo que acabo de mencionar, ¿no? La que sigue. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las causas de las autolesiones? ¿Por qué las personas, por qué el adolescente, por qué mi hijo o mi hija se autolesiona? En sí, las motivaciones son más que todo la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, uno considera, ¿no? Ya, está buscando atención, busca atención de parte de sus padres, de parte de papás, busca afecto de parte de ellos, busca ser escuchado, ¿no? O amenaza, ¿no?, al resto de su entorno para ser escuchado o para ser atendido. Otras puede ser por castigar a otros, haciendo sentir culpables, ¿no? Autocastigarse ante una baja autoestima o por culpabilidad. Por ejemplo, las adolescentes mujeres que se dan el famoso atracón y luego hacen el tema del vómito. Es decir, se siente muy mal por su conducta o se siente muy mal de repente por su imagen, por algo que hicieron, por su impulsividad, por su reacción. Y eso implica mucho dolor, mucha emocionalidad y se cortan, ¿no? O se autolesionan, ¿no? Aliviar un malestar emocional. Ojo,
le comenté al principio, ¿no? La idea no es matarme, la idea no es acabar con mi vida. La idea es que quiero cambiar este dolor emocional, ¿no? Por la parte física. Tengo que, de alguna manera, atenuar esta molestia emocional que no lo puedo controlar. Ahora, también puede ocurrir para probar si son capaces de acabar con su vida. Sí, pues muchas veces ya se sienten cansados de este peso emocional y dicen, bueno, de repente sí puedo hacerlo, pero al final no lo hacen, ¿no? Porque su intención es la parte emocional, ¿no? Para controlar su propio cuerpo o por sentimientos de vacío crónico, para sentirse vivos. Como dicen, a veces, doctor, he tenido pacientes y dicen, a veces, doctor, siento que soy una muerta viviente, ya no tengo nada por dentro. ¿Para qué vivo? A veces me tengo que peñiscar, cortar para sentirme viva. Eso es lo que dicen realmente los pacientes, sobre todo adolescentes, que vienen con el problema de autolesión, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva psicoterapéutica, ¿no? Es importante reordenar el tema de la motivación. Eh, Dejemos de lado el hecho que la persona adolescente quiere manipularte, que quiere atención, que quiere otros tipos de situaciones que sean de interés o de beneficio personal. Lo que realmente intenta es comunicar su dolor. Porque eso es lo que dice el paciente, lo del adolescente. Necesito, no puedo, no aguanto más con esto, como es un sufrimiento emocional. Y obviamente les cuesta hablar esto. Es muy difícil entenderse por qué sufren de esto, ¿no? Y por lo tanto hay que intervenir básicamente en sus habilidades, porque sus habilidades sociales no están desarrolladas. Por lo tanto, la comunicación no se va a dar, tanto en el tema de ideas como en la parte emocional. Ahora, muchas veces estas conductas tienen mucho que ver con la poca tolerancia, ¿no? Y la poca capacidad de la frustración, de tolerar frustración, porque tienen una historia de vida desde muy niños, ¿no? En la cual no han aprendido, ¿no? A la tolerancia, al malestar, a la frustración, o no se le ha enseñado en todo caso, o ha tenido un mal aprendizaje del molde de sus papás o la familia, ¿no? Repito, no percibamos que esta conducta es solo manipulación. Hay un error en el tema. He escuchado a muchos padres que dicen, no, ellos quieren manipularme. Ellos quieren manipularme. Si nos ponemos a pensar, la manipulación es una acción, un acto, ¿no? En la cual hacemos algo para obtener algo. Es de un interés personal. Pero el paciente, el adolescente, la persona que hace esta conducta de autolesionarse, ¿qué puede obtener? ¿Más dolor? Yo no creo que la persona le disfrute de esto, no creo un masoquismo completo. Al contrario, no le va nada bien, porque al final se complica más la vida. Entonces no tiene sentido pensar en manipulación, porque se complica más la situación. Castigos, estigmas incrementados, más dolor, al final le va muy, muy mal. Entonces no había sentido pensar en manipulación. Como les digo, es un tema de cómo canalizan ellos la emoción, cómo es insoportable para ellos la emoción, ¿no? El dolor emocional, eso no lo pueden manejar y tiene que ver desde un punto de vista orgánico también. A veces pensamos que es un tema netamente de conducta, de decir que, bueno, pone tu voluntad. No, no, no. Tiene más y va más allá. Tiene un componente orgánico también que explica el tema de esto, de las emociones intensas, ¿no? La desregulación emocional, ¿no? El que sigue. Ok, miren acá. La intención adolescente que se autolesiona no es llamar la atención, sino pedir ayuda porque la necesita. Es importante, fíjense ese concepto, voy a repetirlo antes. Repito, la intención del adolescente que se autolesiona no es llamar la atención, sino pedir ayuda porque la necesita. Es lo que él pide realmente. Ahora, hay otro concepto que también se escuchó por ahí, que es el cutting, ¿no? El cutting es una forma de autolesionarse, pero básicamente provocando dolor en la piel, netamente en la piel, ¿no? La más común, ya sea con una gilet, ya sea con papel filudo, algún objeto que pueda lesionar la piel, es el cutting, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta estos conceptos de qué tanto va a influenciar el YouTube, la parte digamos, los medios, ¿no? Virtuales, para que esta conducta autolesiva sea masificada y mal entendida. Hay un estudio en la revista pediátrica en 2011, ¿no? En la cual se analizó 100 videos de YouTube, los cuales fueron vistos por más de 2 millones de personas, entonces, o 2 millones reproducidas, ¿no? Accesibilidad libre, ojo, ¿no? Más del 80%, ¿no? En ellas, muchos colocaban el like, ¿no? 12.000 lo vieron, lo consideraron como favoritos. En ese video, obviamente, había imágenes explícitas de autolesiones, fotografías, ¿no? Y eso, ¿qué hacía?
que simplemente tenían un concepto diferente. Muchas normalizaban esto. Miren, repito, había muchos que lo consideraban como me gusta, otros consideraban como favoritos. O sea, miren cómo se estuvo normalizando esto, ¿no? Sobre todo, se estuvo masificando con las imágenes y los videos las formas, los métodos. Por eso que muchos adolescentes cuando llegan a consulta le preguntan, ¿quién te enseñó? Dicen, nadie. ¿En dónde lo vistes? Y por ahí vas encontrando respuestas en tal canal, en tal influencia, en tal página. Es decir, mucho contenido explícito y no explicado que puede confundir y puede llevar a la normalización y por el contrario, a considerar para adolescentes un medio adecuado, efectivo para su dolor. Es importante que esto tenga en cuenta sobre todo los padres, el contenido, ¿no?, que puede tener el hijo o la adolescente que está autolesionando. Es importante seguir, investigar, porque si no, estamos dejando pasar un factor que incremente el riesgo de continuar con esta conducta. El que sigue. Ok. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo una autolesión que un intento de suicidio? No, para nada. Como le dije al principio, estoy recalcando, remarcando todo desde el inicio de la exposición, ¿no? Las autolesiones no tienen la motivación, tienen la meta de acabar con la vida. Esa no es la intencionalidad, ese no es el fin que tiene el adolescente o la persona que se autolesiona. Sin embargo, ¿no?, es muy difícil poder entender, como me dijeron unos colegas en emergencia, ¿y cómo saber si estas personas quiso matar o no? Sí, es muy difícil, ¿no? Porque la intencionalidad que puede tener la persona en acabar con su vida o no es subjetiva, ¿no? Esto puede ocurrir. Entonces, a veces es importante hacer una buena entrevista. Ahí viene cuando más adelante desarrolle la propuesta de prevención, en capacitar al personal, sobre todo, y empoderar al personal de salud, sobre todo los médicos o personal que no tiene, digamos, netamente el trabajo de salud mental, de cómo abordar estos casos, que sí son casos de emergencia y de mucho cuidado, ¿ok? Porque muchas veces lo dejamos pasar. Ahora, en forma general, ¿cómo detectar que uno a veces se autolesione? Pregunta que me dicen muchos papás, a veces cuando yo charlas en colegio, ¿no? ¿Cómo saber si mi hijo se autolesiona? Si yo es la primera vez que veo que mi hijo se corta la mano o mi hija se corta la mano, yo no entiendo cómo pasó esto y de repente vemos ya cicatrices anteriores. ¿Cómo saber? Primero que nada, buscar, detectar que haya cortes anteriores, moretones, cicatrices. Cuando, por ejemplo, tu hijo o hija, sobre tu hija, comienza a usar ropa de manga larga. Más aún, acá en la zona que tenemos como selva, imagínense, con este tremendo sol, veo a mi señorita con tremendas chompas o camisas largas o blusas largas. Un poco que llama la atención, ¿no? O también una persona, una niña o chico, ¿no?, que de repente constantemente es heridas, y dice, no, me caí, no me raspé, que mi perro, que mi gato. Eso te llama la atención y hay que indagar qué pasó ahí. También por la cercanía a elementos punzocortantes, ¿no? Es decir, qué raro que de repente mi hijo o mi hija empezó a tener en su casa, o en su cuarto, perdón, no sé, cuchillitos, por ahí depende de algo filudo, cosas que puedan hacer daño. Qué raro, ¿de cuándo acá? Entonces, hay que comenzar a analizar y hay que comenzar a pensar que mi hijo o hija se está autolesionando y en forma sutil buscar esas, digamos, esas pruebas, ¿no? Para poder abordar el caso. El que sigue. Ok. Ahora, aparte de detectar, identificar, ¿no?, estas señales de riesgo, ¿no? Es importante también que hay circunstancias que pueden producir o pueden estar dándote ideas de que estas personas se están autolesionando, ¿no? ¿Qué riesgos, ¿no?, o qué factores de riesgo puede hacer que estas personas se autolesionen, ¿no? Por ejemplo, baja capacidad de solucionar los problemas, ¿no? Impulsividad, ira y hostilidad y desesperanza. O sea, si yo tengo un adolescente, un joven o un adulto inclusive que tiene poca tolerancia al malestar, que le es muy difícil arreglar sus problemas, es muy impulsivo, es muy irritable, es muy hostil y siempre lo ve todo negativo, posiblemente esta persona con tanta carga emocional negativa no va a poder dirigir esto y simplemente va a optar de repente por autolesionarse.
Personas con antecedentes de trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, abuso de alcohol y también drogas, trastornos de conducta y antisociales también. Los pacientes, me olvidé esa parte, aquellas personas con antecedentes, y hay que buscarlo, de trauma. Hay muchas jovencitas que tienen trastornos de postraumáticos, ya sea por tocamiento, por violación, por, por situaciones en las cuales ha estado su vida en peligro, ¿no? Familias monoparentales, solo mamá tiene familia o solo papá, ¿no? Problemas, sí, problemas en la casa, violencia doméstica, violencia entre la familia, delincuencia, inclusive también en su entorno, ¿no? Falta de calidad en las relaciones, es decir, poco afectividad, poco comunicación asertiva, poco el hecho de abrigar la parte emocional afectiva en el caso de papás, padres o familia sobre los hijos, ¿no? Influencia negativa de los medios de comunicación, sí, como dijo usted, ¿no? El internet, la televisión, las películas, ya se han normalizado y se puede ver en forma, digamos así, cruda, los mecanismos, los métodos, y han normalizado que si estoy deprimido o estoy con esta motivación negativa, pues bueno, entonces me puedo cortar y eso me alivia. Y ese concepto lo lleva el adolescente. No está preparado todavía para entenderlo, pero se va normalizando esto, ¿no? La que sigue. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puede ayudar la familia y las amistades a prevenir las autolesiones? Y desde el sanitario también, ¿qué podemos hacer de parte sanitaria? Primero que nada, debemos buscar y dejar que nos ayuden los profesionales. Me ha costado en la parte tanto pública como privada que hacer entender al papá sobre todo, ¿no? La condición y la motivación real. Y muchas veces no acuden al psicólogo o al psiquiatra. ¿Por qué? Porque tienen concepto, no, mi hija no está loca, mi hijo está loco, ¿no? Eso no es dable, mi familia no están locos, ¿no? Es un tema de conducta, es una creadez. Es decir, no busco. Recién cuando ya mi hijo o hija descubro que tiene lesiones ya anteriores, que estuvo a punto de terminar su vida, ¿no? Recién ahí tomo conciencia del problema, pero aún así me resisto a aceptarlo, ¿no? También fomentar el diálogo y aumentar la comunicación con la persona afectada es importantísimo. Comunicación, diálogo. Evitar hacer que se sientan culpables, ¿no? O simplemente recriminarles por su conducta. Es clásico, ¿no? Oye, pues, pórtate bien, daño a su papá, a tu mamá, ¿cuándo vas a cambiar? Oye, es cuestión de fortaleza. O sea, te ponen situaciones y digamos, frases o comentarios que hacen sentir más culpable a la persona. Si de por sí ya tenía el tema emocional cargado, ¿para qué más darle más peso, dolor emocional a la persona? Ojo, también actuar sin miedo. Hay que no tener miedo en abordar el tema de suicidio o el suicida o en todo caso el tema de autolesiones. No, no, no. Seamos tranquilos y abordemos, demos confianza a los hijos, ¿no? Poner atención, ¿no? Sin perseguir su actividad. Es decir, vigilar, ver, observar al adolescente o la persona que se ha autolesionado, sin hacer como dice, tenga mucho roche, simplemente hacerlo de manera más sutil, más, digamos, más regular del día a día, pero siempre viendo factores protectores y evitando situaciones o actividades que pueden incrementar su acción de autolesionarse, ¿no? Vigilar mucho el tema de Internet. El Internet es un elemento muy valioso, pero también de doble filo, porque puede también hacer que las conductas de autolesionarse o suicidas se incrementen, pueden justificar en forma inadecuada ciertas conductas, ¿no? Ojo, el objetivo de las familias y la parte profesional es básicamente hacer que estas personas cambien estas conductas, darle nuevas habilidades para que puedan afrontar situaciones de estrés, situaciones de frustración. En el tema de salud, tenemos que ver más que todo ese abordaje de la psicoterapia, de la parte psicoterapéutica, de la parte psicológica, de la parte psiquiátrica, abrir puertas en la accesibilidad al servicio de salud mental. Ahora, después de la pandemia, eso ha comenzado a darse, ¿no? Estos espacios, por ejemplo, de telecapacitación, estos espacios de este tipo de conversación virtual, hace que los conocimientos aperturan que las personas, las familias tengan otro concepto de este problema. En el tema del servicio de salud también, la parte psiquiátrica, los medicamentos que sí va a ser necesario, porque el tema de esta carga emocional no solamente tiene que ver el tema del contexto
de mi interacción, tiene que ir a la parte orgánica, porque hay también un desequilibrio en este control emocional. Todos tenemos la parte cerebral, dos mecanismos de control de la parte emocional y el control básicamente de la prefrontal, el cual hace o equilibra nuestras emociones. En las personas que muchas veces no tienen este equilibrio de control, no pueden, digamos, soportar o tolerar o no pueden manejar sus emociones. Por lo tanto, la forma de percibirlo es intensa y por esa razón buscan otro mecanismo, muchas veces inadecuado, para bajar esas emociones. Uno de ellos son las autolesiones, ¿no? Pues es importante abordar bajo todo contexto. Es también importante a nivel educativo, que más adelante vamos a conversar. La que sigue. Ok. Acá les comparto, por ejemplo, uno antes, por favor. Ahí comparto un comentario de una madre, de una paciente que tuve, ¿no? Bueno, sigue todavía en tratamiento ella, pero mejoró bastante, estudiante de medicina, ¿no? Ella, por ejemplo, ha avanzado bastante, pero miren lo que me dice ella, ¿no? Yo no creía en los psiquiatras y psicólogos, pero no tenía a dónde ir. Iniciamos la terapia y siento que por lo menos estoy haciendo algo para ayudar a mi hija, que es entender por qué tenía necesidad de cortarse y por qué le es tan difícil dejar de hacerlo. Usted me dijo que poco a poco mi hija aprenderá otras formas para manejar su dolor que no sea a través de la autolesión. O sea, miren cómo va cambiando el concepto del familiar, Psiquiatra está de la hablando, mamá, doctor Pache. cuando entiende el por qué no su hija se corta, cuando entiende la motivación real, cuando viene el contexto real. Esto cambia. Es parte de la sanación de la familia en sí como sistema. Ahora sí, el que sigue. Ok, ya un poco más hablar de autolesión, vamos con el suicidio, que tiene mucho que ver también, porque pese a que el paciente o adolescente que se autolesiona no tiene intención de morir, sino que quiere bajar la parte emocional, pero también tiene riesgo que se le pase la mano, o que se infecte, o que tiene complicaciones a eso, ¿no? Entonces, el suicidio tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ahora, en ambos casos hay daño corporal, emocional a la persona. El suicidio, de todas maneras, es un tema bastante ya conocido, pero también importante en la salud pública, ¿no? Miren ustedes, un poquito ahí inforama, ¿no? El suicidio es la segunda causa de disfunción entre las personas de 15 a 29 años. O es decir, tenemos el tema de suicidio muy prevalente, muy intenso, de gran magnitud en la población adolescente, joven, adulto joven. Miren ustedes, eso se mantiene, ¿eh? Ahora, más de 800.000 personas se suicidan cada año. Una muerte cada 40 segundos en el mundo. Terrible. ¿Ok? Obviamente, la pobreza o, digamos, la exposición a mecanismos o situaciones que pueden acelerar el que se concrete el suicidio, es mayor el problema, ¿no? Suicidio es la muerte que resulta de la acción de autoeliminarse y que obviamente resulta exitosa, ¿no? Es una muerte ya pensada, premeditada, planificada, no es accidental. Cuando el suicidio cuando se concreta la muerte, se llama suicidio consumado. ¿Ok? Cuando la persona no murió, hablaba de intento suicida, ¿no? Pero se puede volver a repetir, ¿no? Ojo que hay estudios que han encontrado que una persona cuando ya se efectivizó el suicidio tiene un promedio de antecedentes hasta de 20 intentos anteriores, hasta que por fin concretó, como se dice en unos casos, ¿no? La muerte, ¿no? Pero ya antecedentes, ¿no? Ideas suicidas, ¿no? Pensamientos que manifiestan un deseo de morir, ¿no? Una intención de no vivir. Es importante diferenciar esto para poder abordar en ese momento, ¿no? El que sigue. Tipo de suicidio, para tener claro acá. Tenemos un suicidio depresivo, es decir, cuando ya tengo antecedente que esta persona ya tenía un cuadro depresivo, más de 2 semanas, a veces un mes, por todo su contexto de vida que presentaba. Un suicidio reactivo, cuando la causa es extrema, por ejemplo, el bullying, acoso o violencia sexual. Un suicidio impulsivo, cuando la causa es una enfermedad mental, como esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿no? Son 3 tipos de suicidio que se puede presentar, ¿no? Para tenerlo un poquito en claro, ¿no? El que sigue.
Miren acá. Acá, por ejemplo, es un poquito de estadística que encontré en la literatura. Miren del año 2018, 2019, 2020, la estadística de suicidio en el Perú. ¿Ok? Miren cómo fue incrementándose, siendo mayor la tasa en el 2020. Obviamente ahí tenemos el tema de la pandemia, ¿no? Ahora, ¿cómo se comporta la actualidad? Hasta agosto de 2022 había o se presentaba más de 507 personas que decidieron acabar con su vida. En este año, ¿no? Se proyecta más de los casos que se presentó en 2020. Ojo, o sea, ya tenemos altos. La pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo, sobre todo en las partes periféricas, rurales, las partes urbanas de pobreza, con esto? O, ¿qué tanto estamos trabajando, ¿no? En entender a nivel educativo y a nivel del sistema sanitario, ¿no? ¿El que sigue? Acá, por ejemplo, para incidir nuevamente en el tema de suicidio, miren ustedes la población que tiene mayor riesgo o mayor casuística. Y se percatan son los adolescentes, los jóvenes o adultos jóvenes. Si sumamos todo eso, son los que tienen más del 50%. O sea, sumando todo eso. Entonces, esta es mi población de mayor riesgo. Y que también, cuando hablamos de lo que son autolesiones, también presentan esto. Por lo tanto, hay una cierta relación, ¿no? Con el tema de autolesiones y suicidio, ¿no? No directamente, pero en la parte estadística hay antecedentes de esto, ¿no? Imagínense una persona con dolor emocional durante años. Al final me voy a agotar. Al final voy a ceder, me voy a deprimir. Y al deprimirme, mi riesgo suicida aumenta. Así es como funciona el mecanismo. Me autolesiono, me carga emocional, no tengo ayuda y simplemente me voy agotando, me voy fatigando y con el tiempo me voy deprimiendo. Y la depresión no tratada, no entendida, me va a llevar a qué? A ideación suicida y luego a concretar el suicidio. El que sigue. Acá, por ejemplo, un poquito en el mismo estudio, veíamos los tipos de suicidio que se hacen en el Perú, ¿no? 2018-2020. Si se percatan, lo que más se ve es el ahorcamiento. Y eso se ve básicamente en lo que son varones. En mujeres, lo que más se da como método suicida son envenenamiento, ya sea insecticida, ya sea medicamentos, ¿no? Es en mayor cantidad. Como repito, en nuestra realidad, en nuestro Perú, lo que se ve más es el ahorcamiento, pero en varones. En mujeres es más el envenenamiento. Ahora, la mujer, también por estadística, tiene mayor incidencia en intentos, pero no es concreta. En cambio, el varón es más efectivo con respecto a concretar la muerte. ¿De qué sigue? Acá en el siguiente cuadro, por ejemplo, estamos comparando el tipo de suicidio con los rangos etarios. Nuevamente, estamos nuevamente con el ahorcamiento y envenenamiento. ¿En qué? Justamente en los jóvenes, adolescentes. Se repite la misma mecánica o el mismo método utilizado, el tipo de suicidio. Nuevamente, el riesgo es grande, básicamente en los adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes. Por eso que es de vital importancia tener en cuenta. El que sigue. Aquí rápidamente voy a mencionar, ¿no? Como dije a ustedes, el que las personas suicidas en realidad no tienen como objetivo morir en sí. Lo que buscan es ya terminar con su sufrimiento, ya no aguanta más este peso y por lo tanto consideran la muerte como última solución. Ahora, obviamente, una persona con mucho estrés, ¿no? Ya sea por tema económico, tema sentimental, tiene su factor de riesgo, ¿para qué? Para el tema suicidio. Antecedentes de haber intentado antes matarse, depresión, desesperanza, persona que vive sola, persona con problemas de consumo de sustancias, personas con suicidas, ¿no? O que tengan acceso a elementos que se puedan matar, ¿no? Por ejemplo, en un agricultor tiene acceso a venenos de ahí, de insecticidas, no raticidas, ¿no? O personas que tengan, por ejemplo, los policías que tienen armas, ¿no? Antecedentes de trastornos psiquiátricos como depresión, trastorno bipolar, trastorno postraumático, antecedentes familiares de problemas mentales,
comorbilidades como diabetes, hipertensión, cardiopatías, problemas crónicos, ¿no? En caso de niños y adolescentes, aquí tiene que ver que las situaciones de estrés en la vida del niño o adolescente, ¿no? Para una persona de repente adulta lo considera como leve, pero para una persona, para un niño adolescente, los problemas de escuela o problemas de los padres, amigos, es enorme, ¿no? El efecto que puede causar en su emoción. Ahora, ¿qué tenemos que ver en caso de niños adolescentes? Por ejemplo, cuando tienen problemas de depresión, cuando tienen conflictos con amigos o pérdidas, ya sea el mamá, papá o abuelo o algún amigo cercano o familia cercana, ¿no? O sea, antecedentes de violencia, de maltrato físico o abuso sexual, problemas de alcoholismo, de adicción, problemas físicos o médicos, ¿no? Ser víctima de hostigamiento, bullying, sentirse, la parte de la disforia de género, el tema de la identidad sexual, tiene mucho que ver, eso últimamente ha incrementado, ¿no? Leer o escuchar la historia de suicidio, es decir, he tenido muchos casos, sobre todo en Lamas, de niños que luego que su compañerito, prima o hermano se han suicidado, ellos comienzan a focalizar o a concretar esa idea de suicidio como finalidad al sufrimiento. El que sigue. Ahora, si quiero ver cómo puedo yo visualizar, cómo puedo yo detectar de repente que una persona puede estar pensando en matarse, hay que observar. Si esta persona comienza a cambiar, está triste o está irritable, hay que pensar que la parte emocional, algo está cambiando. Si piensa siempre que no hay razón para vivir, si siempre está pesimista, si siente que es una carga para los demás, baja su apetito y comienza a expresar mensajes de despedida, se aleja de sus amigos, se comienza a aislar. Es importante tener en cuenta. Hay algunos mensajes que uno debe tener en cuenta porque si no, va a pasar y la persona se va a suicidar. El que sigue, dale un clic, por favor. Miren ustedes. Hablar o escribir sobre suicidio. Por ejemplo, dicen, ¿no? Ha pasado que muchos jóvenes, o tu hija, o tu hijo, o amigo, dicen, ¿no? Ojalá nunca hubiera nacido. Clásico de un niño, ¿eh? O adolescente, ¿eh? Me gustaría dormirme y no despertar nunca. Mi familia estaría mejor sin mí. El mundo estaría mejor sin mí. Me voy a matar. Ya voy a dejar de ser un problema para ti. Son frases dichas por muchos adolescentes, ¿eh? Cuando eso ocurra, no lo tomen tan a la ligera. Cuidado. O también tengo comunicados de despedidas, sobre todo en niños. Adiós amigos, cuídense mucho. Adiós mamá, los amo mucho. Cuiden bien a mis padres, cuiden a mis hermanos. Sonaría de repente, oh, bueno, son cosas dramáticas, teatreras. Puede ser, pero ojo, no se confíen. Puede ser que este niño que ya cambió su conducta, se ha vuelto triste, ya no juega, está irritable, no sus tareas en la casa, en el colegio, cambió su conducta y comienza a verbalizar estos mensajes. Ojo, pongan atención. Es importante que lo tomen en cuenta. El que sigue. Ahora, ¿cómo prevenir suicidio en la familia? Señales que uno debe tener en cuenta, ¿no? Es importante que notemos, observemos, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de su hijo o hija, ¿no? Por ejemplo, si está ansioso, si está deprimido, callado, aislado, ¿no? Es importante abordar esto de manera más calmada, ¿no? Para poder conversar con tu hijo o tu hija adolescente, ¿no? Muchas veces el adolescente no te va a pedir ayuda, solo vas a observar algunos cambios en su conducta. Puede acercarse. Alguna frase, por ejemplo, puede decir, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te veo triste, pareces triste. Si deseas, puedo hablar contigo, si aún lo ves pertinente, porque yo te amo, porque me importa, y solo quiero hablar contigo, quiero escucharte. Muchas veces el adolescente ni siquiera te va a decir nada. Basta que te pongas al costado de él y te sientes y le digas, acá me contigo. No digo nada, pero estoy contigo cuando tú desees. Solo con el hecho de sentarse al costado de un adolescente, hijo que está muy movido emocionalmente hablando, muy callado, muy triste, es bastante. Escuchar a tu hijo, incluso cuando no está hablando. Nuevamente dije, voy a repartir, el adolescente no te va a decir muchas veces sus emociones, pero vas a tener cambios, ¿no? Por ejemplo, en el patrón del sueño, duerme poco, ¿no? O duerme mucho, ya no quiere comer, ya se va a aislar en sus actividades sociales.
Antes le gustaba ir a jugar pelota, ya no quiere hacerlo, ya no quiere reuniones, no quiere jugar ni siquiera en internet o la computadora. Se va aislando, va dejando de ser responsable en el tema de tareas escolares, en las tareas domésticas, ¿no? Son señales que te van indicando que algo pasa con mi hijo o con mi hija, ¿no? Considere que su hijo podría enfrentar riesgos de suicidio que usted ha pasado por alto, lo que mencioné anteriormente. Les mencioné a ustedes, por ejemplo, bullying, discriminación, el tema de disforia de género, es decir, la violencia sexual, de repente peleas entre amigos, ruptura de amistades, de repente la muerte de una mascota, de repente la muerte de un familiar, situaciones, o también el tema de consumo de sustancias, situaciones que uno debe estar pensando en que son factores de riesgos, y esto hay que tomar en cuenta. Nunca descarte la severidad de suicidio como una exageración, es decir, lo que dijo ustedes, ¿no? No descartemos si mi hijo o mi hija me comienza a decir, me voy a morir o prefiero estar muerto, que soy una carga para ustedes. Ustedes serán más felices sin mi presencia. Es decir, ya van dando mensajes que te está avisando que este adolescente, ¿no? Está llegando al colapso y que puede tomar al suicidio, ¿no? Como la respuesta final. La que sigue. Mira, ahí no me dijo yo. Quiero morir, ya no me importa, nadie importa. Repito, si la persona le cuesta o es muy sensible el tema al papá, mamá, entonces tómate una pausa, restablece la parte emocional y recién abórdalo. O si no lo puedes hacer, busca ahí que sí lo puede hacer, porque si te choca, no vas a poder abordarlo, ¿no? Es importante eso, ¿no? Es importante validar sus sentimientos, es natural que se sienta muy cargado, muy triste, según lo que ha pasado en su mundo, ¿no? Crea un espacio seguro para que sea escuchado tu hijo, ¿no? Para que pueda entender que tú confías o debe confiar en ti. Una escucha sin juzgar, sin culpar. Una escucha tranquila, pausada, con calidez. Es importante que lo tomes en cuenta. El que sigue. Miren, frases que ustedes deben evitar. Algunas, por ejemplo, ¿no? Clásica. Eso es algo ridículo para decir. Por ejemplo, mamá, usted mejor me gustaría dormir y nunca despertar. Y muchos dicen, oye, ¿qué estás hablando, no? Es ridículo que hablas. O que te digan, ¿no? Tienes una gran vida, o sea, ¿por qué estás triste? Pasas aislado, si tienes todo te da en la vida. ¿Por qué? ¿Qué te falta, no? ¿Por qué es matarte? O que te digan, ¿no? Cuando te dicen, mamá, quisiera estar fuera de este mundo. O papá, dicen, ¿qué cosa? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo, no? No puedo creer lo que estás escuchando. O sea, frases que van a lastimar más a una persona que ya tiene ideación suicida. Estas frases, la que sigue el clic, por favor, no se debe hacer. ¿Qué sí debo? ¿Cómo debo abordar? ¿Algún ejemplo? La que sigue un clic, por favor. Si mi hijo o hija está muy cargado emocionalmente, digo, parece que tienes un dolor tremendo y no puedes ver una salida, una frase empática. Tal vez te estés preguntando cómo la vida se vuelve tan complicada y difícil. Hablemos de esto, ¿no? En este momento no estás seguro que las respuestas a los problemas que enfrentas sea la adecuada. Veamos, conversemos. Es decir, frases que calmen y den una puerta abierta para que el adolescente, tu hijo o tu hija, pueda entender o pueda confiar en ti. El que sigue. 6. Busca ayuda profesional de inmediato. Retire o asegure las armas que tenga en casa, también instrumentos, sustancias que puedan ser usadas para morir o para suicidarse. Cuando ingresa a tratamiento el hijo o hija, hay que concentrarse en generar esperanza, calidez. Anímelo a ver familiares y amigos, no lo aísle. Sugiérele que haga actividad física, inclusive, si puedes, hazlo con él. Fomente el equilibrio y la moderación. Es importante hacer entender al adolescente que no sea tan exigente consigo mismo, tan duro con uno mismo. Hay que decirle que su equilibrio o su actividad sean en forma progresiva.
hay que darle confianza, no estresarlo. Es importante que eso ocurra, ¿no? Recuérdense unos a otros que esto se hace, entender, hacer entender, acompañar al adolescente de que esto es un proceso, es un paso a paso, que no hay que correr y que tú lo vas a acompañar. Anímalo a que no se sienta culpable, que cambie ese concepto de sí mismo. Es importante porque eso va a ayudar mucho a la mejoría del adolescente. El que sigue. ¿Cómo prevenir el suicidio en la sociedad? Básicamente es importante el tema de los medios, ¿no? Es decir, protejamos viendo qué medios pueden ser utilizados para una persona que está ya con ideación suicida o está muy deprimido, ¿no? Lo que dijo ustedes, ¿no? Cuidemos el tema de armas de fuego, cordones, cuerdas, pesticidas, ¿no? También las políticas de salud mental, reducción del alcohol, ¿no? Promover información mediática responsable del suicidio. ¿Cómo prevenir a nivel del sistema educativo? Capacitar, entrenar a los profesores, ¿no? A los tutores, para que puedan identificar, ¿no? Señales, situaciones escolares que tengan riesgo, factores de riesgo, ¿no? Es importante verlo en todo tipo de contexto a nivel educativo, ¿no? Nunca subestimar señales de alerta, ¿no? Y también en el tema de tutoría y psicología, acompañar de manera adecuada a estos adolescentes, ¿no? Prestar atención a faltas o ausencias justificadas, es decir, cuando cambia su desempeño, su funcionalidad del escolar, es importante tener en cuenta. El que sigue. En el tema de los medios, obviamente la parte de la fotografía, el mensaje, los materiales audiovisuales que puedan presentar los medios de comunicación, ¿no? No ser tan detallistas en la forma o métodos que han utilizado para matarse. No ser tan detallistas, tan, por decirlo así, disculpe, tan morbosos en ilustrar, mostrar imágenes de estos métodos. Tenemos que evitar que sea, digamos, la forma de entenderlo sea inadecuada, que no se normalice este tipo de imágenes o mensajes, ¿no? Ahora, obviamente, si alguien se suicida, esto va a afectar mucho el entorno adolescente que queda a su lado. Es decir, va a haber muchos adolescentes que van a chocar el tema de la muerte de un amigo o un cercano. Cambio en su personalidad, aburrimiento persistente, no se pueden concentrar, hay disfuncionalidad o deterioro en la calidad del trabajo escolar, quejas de problemas corporales, dolor de cabeza, dolor de barriga, sueño, es decir, mucho malestar corporal que es una expresión de las consecuencias de haber presenciado o tener al lado personas que se han suicidado y que eran parte de mi contexto de vida, ¿no? El que sigue. Dale clic, por favor. Un clic. Otro clic. Miren, detrás del suicidio hay mucho sufrimiento y dolor emocional que impiden ver otra salida más que la muerte. Es ahí cuando necesitamos identificar los signos de alarma, porque el suicidio es prevenible. El que sigue. Listo. Gracias. Bueno, cualquier pregunta, estamos acá llanos para contestarla. Si hubiera una pregunta. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo poder actuar, por ejemplo, en un caso de que sea un intento de suicidio en un ambiente escolar? ¿Cómo poder abordar con los jóvenes del aula? ¿Qué es lo que usted nos puede sugerir? En primer lugar, es importante el trabajo del psicólogo, porque creo que casi ya es ya protocolo de nivel de colegio, que tenga colegio un psicólogo, que aborde y vea, identifique señales de aquellos adolescentes que pueden haber cambiado su conducta o pueden haber sido afectados emocionalmente, ¿no? Este suicidio.
que identifiquen lo que mencioné en los signos, ¿no? Generalmente siempre debe haber casos de que, sobre todo las mujercitas, ¿no? De que tienen a llanto, tienen a muchas veces dolor de cabeza, a veces histeria, desmayos, o comienzan a hablar, ¿no? Del tema de suicidio y comienzan a crearse historias. Es decir, se comienza a tergiversar el suceso. Ahí es donde debe intervenir el psicólogo, ya sea hablando con una charla, identificando qué personas, qué alumnos, ¿no? Están conmovidos, afectados por esto, ¿no? Sobre todo los amigos más cercanos de la persona que se suicidó, ¿no? Es importante identificar primero el efecto que ha tenido en los alumnos y intervenir si fue el caso, ¿no? En el tema del resto, comenzar a hacer charlas, repito, es importante comenzar a trabajar en que los docentes tienen que aprender a identificar los signos de alarma, señales que sí se ve, y en forma individual comenzar a trabajar con cada alumno o adolescente que ha sido afectado, ¿no? Es importante eso, ¿no? Y no evitar comentarios o simplemente manejar en forma muy ligera la temática, porque esto me ha pasado. Sucede un suicidio y los mismos docentes o el personal educativo comienzan a pulular historias, comienzan a generar mucha desinformación. Es importante la seguridad adolescente. Les comenté acá, el adolescente, dado por su desarrollo, por su estado emocional, es muy frágil. Entonces, no podemos tan ligeros en decir, no, castigar, no, hay que ser punitivo, no, hay que ver el contexto de cada adolescente. Los colegios tienen esa función y tienen esa meta o tienen esa misión actualmente. Necesitan ser capacitados y trabajar con salud mental para estos casos, ¿no? El tema de las charlas, conversatorios, estos espacios ayudan bastante, ¿no? Ahora, si por A o B yo encuentro un alumno o alumnas, no sobre todo que es más prevalente en los son alumnas, de manera casuística, pues intervengo. Muchas veces tengo que ir ya sea por psicólogo, y si el psicólogo ve que necesita ser medicado, porque muchas veces tienen que ser medicados, pues ir con el psiquiatra, o se haga una terapia, ¿no? Viendo los casos, ¿no? Evaluando cada caso de forma personal. Bueno, doctor, buenas tardes. Continuando con la ronda de preguntas, vamos a realizar de la señora Miriam Ángela Sánchez Muñoz. Nos deja una pregunta en el chat y dice, si tengo una relación familiar de tercer nivel con una adolescente que bebe licor sola y con antecedentes de cutting, ¿lo abordo con ella al enterarme y ella no sabe que yo sé, o lo abordo con sus padres? Primero con los papás, para conversar con ellos y luego abordarlo en forma conjunta. Ahora, si el papá o mamá también ha antecedente de violencia o consumo de sustancias, sea alcohol, obviamente va a ser muy difícil que yo pueda manejarlo con ellos. Entonces, si yo tengo cercanía o tengo la confianza con adolescentes, pues puedo acercarme y yo mismo llevarla, ¿no? Con calidez, obviamente, a ver a un psicólogo o un psiquiatra para manejar, porque es más complejo. Ya consumo de sustancias ya tiene otra complejidad. Entonces implicaría ya medicación, implicaría tema manejo psicoterapéutico también, ¿no? Un poquito más integrado, y después el manejo con la familia, ¿no? Es más complejo, ¿no? De hecho, la familia, como les dijo a ustedes, tiene un pilar importante, pero si tengo una familia que también puede ser conflictiva, disfuncional, poco, nada me ayuda. Entonces tengo que ver qué factores protectores, qué elementos de su entorno me pueden ser de ayuda para poder llevar a este adolescente a mejorar y sobre todo a manejo profesional. Ojo, le dije al principio de la prevención, necesitamos manejo profesional. Lo mejor que uno puede hacer en la vida es decir, ¿cuáles son mis límites de intervención? Yo puedo apoyar emocionalmente, pero hay cosas que yo no voy a poder hacer. Y si yo tampoco tengo la capacidad emocional de manejarlo, mejor busco a otra persona, porque al final yo voy a hacer más carga que ayuda. Entonces hay que ser siempre, hacer autoanálisis. ¿Qué tan preparado estoy emocionalmente para manejar esto? Si no lo estoy, mejor busco a otra persona, ¿no? Y es importante eso, los colegios, psicólogos o personas que estén allegados a este adolescente, que te pueden ayudar a encaminarlo para otra ayuda, de otro nivel.
Doctor, bueno, parte de compartir este conocimiento y que las personas pues lo tomen como mensaje o información para poder prevenir el suicidio, consideramos importante hacer una retroalimentación, ¿no? Y además de responder las preguntas, también poder hacer unas preguntas a los participantes para saber, conocer, ¿no? Qué tanto conocimiento han adquirido el día de hoy o qué tanto conocimiento previo tienen sobre el tema. Hemos traído unos incentivos de parte del Servicio de Psicología, de las responsables del plan de trabajo, ¿no? Así que vamos a iniciar una corta ronda para aquellos que han estado atentos o desean participar. ¿Ya? Vamos a iniciar con la primera pregunta. Muy bien, de todo lo que han escuchado, de lo que ya conocen, necesitamos que nos respondan cómo detectar que un adolescente se autolesiona. A ver, tenemos ya a nuestro primer participante, Jorge Moisés González. Por favor, le damos, primero agradecerlo por ser voluntario y le damos la bienvenida y escuchamos su respuesta. ¿Ya está? Hola, buenas tardes. Hola, José. Sí se me escucha, ¿no? Sí. Por lo que estaba escuchando la reunión de la ponencia, para detectar, o sea, un intento de suicidio, un adolescente se ve mayormente en la conducta, ¿no? Por ejemplo, en lo que dijo el doctor Pacheco, el cutting, que es cortarse o autolesionarse. Otros factores más que pueden haber, pueden ser la depresión o la ansiedad que tienen, ¿no? A veces por la misma carga de los problemas familiares que tiene un adolescente, hace que eso lleve al intento de suicidio o de autolesionarse, ¿no? Pero primero vemos que primero se autolesionan. O sea, es como que va un proceso. Cuando el joven o el adolescente ya no puede como que soportar esa tensión, ya en última instancia viene a ser el suicidio. Yo, por ejemplo, he visto algunos casos y tengo amigos que siempre dicen, como dijo el doctor Pacheco, ¿no? Que se quieren morir, que no aguantan esa carga que tienen, ¿no? Por los mismos problemas familiares. Hay veces que, a veces que la familia, en vez que ayude, lo empeora. Es como que viene, por ejemplo, el tío, viene, por ejemplo, la tía o viene alguien externo a la familia y en vez de ayudar hace que empeore más ese problema, ¿no? Y entonces el adolescente y la familia también, o sea, se distorsionan, ¿no? Y hace que todo eso en un adolescente, más que todo, el adolescente se va a sobrellevar la carga, ¿no? Porque va a pensar que es contra él que viene, no contra la familia. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. El premio... Allá. ¿Nos puedes, o por el chat que escriba? Jorge, por favor, por el chat, registra tu nombre completo y tu número de DNI para que puedas recoger tu premio en la oficina de capacitación del Hospital 22 de Tarapoto. Muchas gracias. Tu número de celular también, por favor. Esos 3 datos. Nombre completo, ¿Cuándo DNI, número de celular. ¿Cuándo se puede ir a recoger? Disculpa. A partir del día de mañana. Para todos los ganadores del día de hoy, a partir del día de mañana, desde las 7 hasta la 1 de la tarde. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Es, ¿en qué sexo, qué sexo es más frecuente los casos de autolesión o intento de suicidio? Si tenemos a un segundo participante que quiera llevar su premio, que levante la mano en el Zoom para poder identificarlo. Sé que todos están ansiosos por ganar los premios, pero vamos en orden. Muy bien, hasta que puedan levantar la mano, voy a repetir la pregunta. ¿En qué sexo es más frecuente los casos de autolesión o intento de suicidio? Muy bien, tenemos a Miriam Ángela Sánchez Muñoz. Escuchamos, Miriam. Muchas gracias por participar. Lo que hemos podido ver en digamos, en los reportes estadísticos es que se da mucho más en mujeres, pero son más efectivos los hombres. Muy bien, listo. Has dado justo en el punto, ¿sí? Y de igual manera, por favor, en el chat escriben tus datos, nombre completo, DNI y número de celular, y a partir del día de mañana, de 7 a 1, puedes recoger tu premio en la oficina de capacitación del Hospital 22 de Tarapoto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pasamos.
Sí, le realizamos una pregunta más. Sí, leemos del televidente para que el doctor Ya. Pacheco pueda... Justo, a ver, quiero ver de quién es, por favor, Kiara. Para ver el participante. A ver quién nos escribe. Muy bien, nuestra participante del día de hoy, Sonia. Doctor, vamos a hacer una pausa a las preguntas que estamos realizando para que usted también pueda responder a los participantes. Sonia nos pregunta, tengo una sobrina de 22 años y es la segunda vez que ha intentado suicidarse, está tomando medicamentos, ¿cómo le podría ayudar como familia? A ver, primero que nada, si es que la cercanía es buena, acercarse a ella, darle calidez diciéndole, "Bueno, veo que te encuentras mal, me gustaría ayudarte, veo que tomas medicamento y cuéntame cómo te va, en qué te puedo ayudar". Luego de ello, conversar con la familia, ¿no? Si toman medicamentos y no está yendo bien, habría que replantear, de repente con el médico, y sobre todo, le mencioné en gran parte de la exposición, ¿no? Los medicamentos en realidad no cambian conductas. Los medicamentos lo que hacen es atenuar la sintomatología del paciente. El trabajo que se hace en un paciente en salud mental implica la medicación, que es la regulación orgánica, más la terapia, psicoterapia. Es decir, necesitamos cambiar conductas inadecuadas en el paciente. En el caso de autolesiones, no es un tema de que quiera matar por se, sino que mi carga emocional o un tema orgánico, por contexto, por todo lo que he aprendido en la forma de conducirme, me lleva a este colapso. Yo tengo que tener nuevas habilidades para saber cómo afrontar estas situaciones, nuevas habilidades para tolerar mi malestar, nuevas habilidades para interactuar con mi resto de personas, es decir, habilidades que necesito trabajar. Entonces, gran parte de esos hechos estudios, hace poco estuvimos en un congreso con el doctor Paul, se ha hecho estudios que ya actualmente la psicoterapia, ¿no?, te lleva a ese camino. Pacientes que tienen estos problemas, que pese a que no toman medicamentos, no mejoran, es porque de repente nos hemos quedado solamente en la parte farmacológica. Hemos visto el contexto, ya sea familiar, el contexto de la persona, hemos visto de repente por el consumo de sustancias, otros aspectos, porque solo centrarse en la medicación nos quedamos muy cortitos. Habría que replantear qué está pasando con este paciente, ¿no? Como el doctor Paul también tiene experiencias, entenderá esa parte. O sea, nos quedamos cortitos. Repito, la medicación no cambia conductas. Y esto tiene que haber un abordaje más integral en el paciente. Repito, medicación, la psicoterapia, la familia, psicoeducación, el contexto, hay que verlo de forma integral. De esa manera podremos saber en qué está fallando el manejo del paciente. Es importantísimo, por eso que la salud mental es una tarea, va a sonar como cliché esto, pero es una tarea que implica todo, algo integral. Entonces, por ahí hay que evaluar el caso de este paciente. Y ojo, cada paciente es individualizado, es una realidad diferente. Hay que evaluar según caso por caso. Bien. Doctor, nos pasamos a la última pregunta que tiene los participantes. Es de la señora Yolanda Chuquispuma de la Cruz y pregunta, ¿por qué los adolescentes les da por mentir en algunas cosas y no cuenta lo que les pasa? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Interesante pregunta y creo que en parte le estoy respondiendo en diapositivas. No tomemos el tema de que a la gente le gusta mentir. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en su entorno? ¿Qué pasó? ¿Qué lo lleva a mentir constantemente? Muchas veces un adolescente que es muy irritable puede ser por otro contexto de irritabilidad, su forma de conducirse de forma agresiva, es un mecanismo de defensa. Póngase un paciente que vive en un ambiente donde hay pura violencia, papá, mamá se golpean o consumo de sustancias, donde es violentado, acosado sexualmente, tocado, peor de si mujercita, ¿no? Imagínense que tiene que defenderse, tiene que buscar alguna forma de evitar ser dañado, y la mentira busca eso. De alguna manera, no siempre es un interés personal de beneficio, sino es evitar algo. Claro, también puede ser un tema, una conducta aprendida. Ojo, el mentir es una conducta aprendida, pero tiene que haber algo en la cual
analizar si le beneficia o no le beneficia, si le complica o no le complica. Es trabajar con el adolescente para hacer entender de que qué tanto esa forma de mentir o de hablar o de repente de conducirse lo lleva a ser efectivo o no. Muchas veces le hablaba con el paciente, mira, pero ¿y te es efectivo? ¿Y te funciona? Bueno, sí, me dicen, ¿no? Pero si al final vas castigado, pero si al final nadie te cree, si al final no has ido a tal fiesta, si al final es por tal cosa. Entonces, ¿cómo puede ser efectivo esto? No lo sé, te pregunto. Y él comienza a razonarlo, sí, tienes razón. Entonces, ¿por qué no cambiarlo, no? Es decir, buscar trabajar con el adolescente es este análisis de lo que hace, su conducta, a qué lo lleva. Como siempre he dicho, ¿no? En realidad, parte de la vida es ser efectivo. Eso es lo que buscamos, ser feliz y efectivo con lo que hacemos. Entonces, faltaría ese detalle. ¿Qué sucede con esta persona? Hay que analizar su contexto. ¿De dónde viene el tema de mentir? ¿Desde cuándo? ¿Por qué será? ¿No? No siempre es por un interés personal, como también puede ser porque la persona tenía toda una historia de tragedia, ¿no? Violencia, o el tema de mentir se ha aprendido, porque es aprendizaje, es modelaje, o sea, modelo mi vida, mi personalidad, de acuerdo a lo que veo. O sea, va más allá de eso, habría que analizar eso. No es tan simple decir por qué mientes, qué sucedió. Es ir más allá de eso, ¿no? Yo invitaría bien a que llevara a este adolescente, ¿no? Ya sea a un psicólogo preparado, con terapia, o un psiquiatra, o una persona profesional competente para manejar estos casos. Ir más allá de la mentira. ¿Qué pasa con eso? Algo más pasa con esto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué mientes? ¿No? Una pregunta, ¿no? Pero el por qué es interesante, ahora hay que investigar. Pero no solamente con pensar en que es para tener un beneficio personal, algo más. No nos quedemos cortos y simplistas con la respuesta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Con eso terminamos las rondas de preguntas de los participantes hacia nuestro ponente. Agradecerle por siempre estar predispuesto a apoyarnos en estas actividades y a compartir todo lo que usted sabe con las personas que están muy interesadas en escucharlo, ¿no? Y sobre todo en aprender sobre la salud mental. Para terminar la telecapacitación del día de hoy, vamos a lanzar una pregunta donde necesitamos, ¿les parece tres personas que responden? Ya, a dos participantes, ya con respuestas diferentes para poder hacer entrega de los premios y concluir con el día de hoy, ¿sí? Muy bien, la última pregunta de hoy sería, ¿cómo puedo como familiar, ¿no? O como familia ayudar a las personas a prevenir las autolesiones o los intentos de suicidio? A ver, dos personas que estén dispuestas a llevar su premio el día de hoy, algo corto y preciso de todos los tips que nos ha dado el doctor, de toda la información que nos ha compartido, dos cosas precisas, dos respuestas. Recuerden levantar la manito. Bueno, hasta que vayan levantando la manito, Sheilita, igual a que el doctor Pacheco también tiene su premio. Así que, doctor Pacheco, se le va a hacer entrega también de su tomato. Así que no te preocupes. Oh, gracias, muy amable, ya tengo la palabra. Así es. Necesitamos que sean participantes que aún no hayan sido voluntarios en las preguntas anteriores. Dos personas nuevas, dos respuestas sencillas de todo lo que han compartido el día de hoy. Y si no tenemos participantes, pues nos quedaremos con el premio para la próxima telecapacitación. Aprovechar también, agradecer a todo el hospital, a los colegas que apoyaron a realizar estas actividades, ¿no? Ahí tenemos una pregunta. Muy bien, por favor, si enciende su micrófono, Hugo Nepomuceno. Lo escuchamos. Sí, muy buenas Buenas tardes. Un saludo especial de acá desde el departamento de Ancash. Qué lindo. Saludo, Ancash. Y de San Martín, un abrazo. Igualmente, ¿no? Saludos de acá desde el hospital de Yungay, de la provincia de Yungay. Muy bien, Hugo, escuchamos tu respuesta. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo puede ayudar la familia, amistades a prevenir las autolesiones o intentos de suicidio?
No, creo que los familiares lo primero que debe hacer es una confianza, tener una confianza en el adolescente, conversar con los hijos y conversar con los familiares en esta etapa, ¿no? Darles confianza y que todos nos cuenten y sobre todo observar el comportamiento en casa y también fuera de ella, ¿no? Porque muchas veces los adolescentes, su comportamiento en casa es muy distinto y fuera de ella es otra realidad. Entonces, lo que uno debe hacer es, primeramente, la confianza con los hijos y, ¿por qué no? Averiguar también el comportamiento fuera de ella, ¿no? Como puede ser en los colegios o con sus amigos. Eso sería mi respuesta, doctora. Muchas gracias, Hugo. ¿Cómo Ahora, le hacemos no sé, llegar el ¿cómo hacemos premio? llegar el premio? Claro, Hugo, déjanos, para mí es Hugo, un déjanos honor, tus datos y vamos a coordinar cómo hacemos llegar este presente. no es Bueno, necesario, mira, entonces que no, muchas yo gracias. no, verdaderamente agradecido y como que estas capacitaciones también ayudan, ¿no? Entonces, bastante, tanto como a nosotros como personal de salud y que podamos también tal vez comentar en la familia o en los amigos a través de estas capacitaciones, según el conocimiento adquirido en esto, ¿no? Entonces, la verdad que anteriormente no había esto y esto ahora ayuda bastante. Y la tecnología, ¿no? Que ahora, bueno, pues, mira, yo estoy en Ancash, ustedes están en San Martín. ¿Qué dan, qué tan alto ha dado salto la tecnología? Y como que la pandemia también nos ha ayudado un poco para adecuarnos a este sistema, ¿no? Más bien, muchas gracias, un saludo muy especial desde Ancash. Gracias a ti, Hugo. Buenas tardes. Muy bien. Una última respuesta, ¿verdad? Alguien que se quiera llevar su premio. Y si no, damos por concluida también. Esperamos un ratito. De repente, doctor, quiere hacer un agradecimiento, algún mensaje por esta fecha importante. Como siempre, agradecer al Hospital Los Dos de Tarapoto, al área de capacitación, al servicio de psicología que siempre está atento a todo este tipo de acontecimientos y trata de brindar un poco de enseñanza, actividades que sean en beneficio de la población. Al doctor Pacheco, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y de brindarnos todos los conocimientos necesarios para poder llegar a que las personas se enteren un poquito más de lo que consiste el suicidio y las autolesiones, y también a todos los participantes que han estado ahí pendientes, que han estado participando, que de alguna manera también aportan mucho con sus preguntas, con sus comentarios, y vemos que sí realmente ha habido una buena acogida, así que agradecido con todos ustedes y seguramente vamos a seguir realizando este tipo de actividades para el bien de la población de San Martín y de todo nuestro país. Bueno, agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy, en primer lugar al doctor, por siempre apoyarnos en esas actividades, a estar dispuesto a compartir todo lo que usted conoce con las personas que también están interesadas en escucharlo. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias al doctor y a la oficina de capacitación. Damos por concluida la telecapacitación de hoy. A los que han ganado sus premios, bueno, recuerden que pueden recoger en la oficina de capacitación del Hospital 22 de Tarapoto a partir de mañana de 7 a 1 de la tarde. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gobierno Regional de San Martín.